Bueno, muy buenos días para el programa que organiza la Red de Vigía de Patrimonio Natural y la Red de Patrimonio Ambiental. El día de hoy vamos a hacer una charla muy buena del municipio de Guarne que se llama De Guarne y en todas partes. Reflexiones históricas y sociológicas del aguardiente Tapetusa. La charla de hoy va a ser presentada por Rodrigo Moreno Martínez, docente investigador, Juan Guillermo Gómez, estudiante de Psicología de la Universidad de Antioquia, y Nuri Gómez Yepe, Vigía del Patrimonio. Entonces damos inicio a la charla. Bien puedan compañeros, hagan su presentación. Buenos días, soy Juan Guillermo Gómez del municipio de Guarne. Si mis compañeros Rodrigo, Nuri quieren presentarse de una vez. Creo que sí. Gracias, Juan. Gracias, pues, Gustavo, por la invitación. Bienvenidos a todos y todas, pues, a este encuentro sincronizado en torno a un tema que causa risa, causa sorpresa, causa curiosidad, que es la tapetusa, que es también conocido, bautizado, pues, como el aguardiente desde el saber ancestral regional. En Colombia y en Hispanoamérica hay muchas variedades de este tipo de aguardientes. Hay, digamos, muchos productos, hay, digamos, toda una marca omnipresente desde el norte hasta el sur. Bueno, pues digamos que en este encuentro tenemos el propósito de reflexionar, de presentar, de dar a conocer como la expresión local, la manifestación contextual de este fenómeno hispanoamericano que es el aguardiente para, digamos, para las autoridades locales, el aguardiente clandestino, pero para las comunidades el aguardiente de saber y de sabor ancestral. En Colombia nosotros tenemos otras variaciones de este tipo de aguardiente, pues como ahora más adelante pues mi compañera Nuri Gómez les va a exponer. En el caso, pues, por ejemplo, del Pacífico tenemos una manifestación ya patrimonializada, pues, curiosamente, y digamos después de muchos años, conocido como el Piche, que forma parte de otros escenarios de las manifestaciones inmateriales del patrimonio, de otros escenarios del folclore, de las oralidades y de las oralituras. Y en el caso, pues, por ejemplo, de las sabanas y de la costa, de los valles del río San Jorge y de Sinú, tenemos, por ejemplo, el ñeque. En nuestro caso tenemos la tapetusa. Ahorita pues trataremos en la descripción de las técnicas, de los oficios, de la cultura material asociada a estos acatines rurales. Tendremos pues como la oportunidad de entender por qué se le llama tapetusa. Hoy pues digamos la conferencia va a estar pues digamos a cargo de Juan Guillermo Gómez, pues que es un investigador, un sociólogo pues investigador local. Nos va a hablar un poco nos va a hablar un poco como de la trayectoria del consumo de licor y alguna que otra pues como experiencia local en torno a la producción, el consumo, la conservación, la tenencia de licor. Nuri, por su parte, pues nos va a comentar un poco de toda la cultura material, de toda la dinámica interna de funcionamiento, del comercio, del expendio, de la conservación, de esa lógica campesina comunitaria que subyace en la destilación, la conservación y la venta. Nuri también nos va a hablar un poquito, pues, como de las anécdotas, de esas anécdotas que se convierten en disputas por el patrimonio inmaterial, que es un concepto muy caro, digamos, a los estudios patrimoniales contemporáneos. Y desde mi saber, pues, yo les voy a comentar un poco sobre la trayectoria de la monopolización del aguardiente en el actual territorio colombiano, desde la creación, desde la suspensión del monopolio colonial, por allá comenzando el siglo XIX, hasta la factura, la aparición de la fábrica de licores de Antioquia en la década de 1920, los años de 1920 hasta 1930. También pues hablaremos un poquito sobre el delito de fraude a la renta de licores, porque es un delito muy complejo. Abordaremos un par de casos, un caso criminal local
asociado Alfredo de la Renta de Licores y reflexionaremos un poco sobre las dificultades, las exigencias, los retos que inherentes a un proceso de registro de marca de Tapetusa o inherentes al proceso pues como de patrimonialización de este tipo de saberes, de este tipo pues como de conocimientos autónomos del patrimonio que circulan pues en nuestros contextos, que tienen una larga duración, datan digamos desde hace muchos años y que solo pues como este tipo de redes, este tipo de preguntas, este tipo de espacios nos convocan para repensarlos, resemantizarlos y resignificarlos pues como a la luz de los estudios culturales y patrimoniales contemporáneos. Entonces pues como bienvenidos a todos y todas a este encuentro sincronizado. Trataremos pues como de ser concretos en nuestros núcleos polémicos, en nuestras exposiciones y al final daremos pues como cabida para la resolución de las preguntas, para la conversación, para las sugerencias y digamos para los aportes que cada uno de ustedes en sus contextos patrimoniales locales nos puedan aportar o puedan aportar pues como a este proceso de patrimonialización de la Tapetusa pues como saber y sabor ancestral. Entonces pues digamos los dejo pues como en la voz de Juan Guillermo y de nuevo pues gracias. Bueno, Gracias. Juan Guillermo pues se presenta y posteriormente se presenta entonces mi compañera Nuri Gómez. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Repito, soy Juan Guillermo Gómez, estudiante de Sociología, ya con estudios terminados. Y hoy quiero hablarles precisamente un poco sobre la historia del licor, pero quisiera que Nuri primero se presentara. Nuri. Bueno, parece que no. Aquí está. Buenos días. Tengo un problema con la cámara de mi equipo y por eso estoy por acá en el de Rodrigo en este momento. Agradecerles a todos los presentes en este conversatorio por venir a escuchar y estas conversaciones y estas reflexiones que hacemos en torno a la Tapetusa, el licor conocido prácticamente por el que se reconoce a Guarne a nivel local y en otras poblaciones, donde se sabe que Guarne es donde se hace la mejor Tapetusa, dicen muchos. Entonces quisimos como reivindicar, dar a conocer, visibilizar este producto que en realidad hace parte como de toda nuestra cultura local. Entonces, muchísimas gracias por esta asistencia pues, a este conversatorio y esperamos pues que nos deje muchas fructíferas reflexiones y conocimientos sobre el tema. Muchísimas gracias. Bueno, para iniciar, pues, antes de llegar al tema nuestro, que es el de la Tapetusa, yo quisiera que hiciéramos un repaso rápido por la historia de la humanidad y su relación con el licor. Y debemos partir de una pregunta que es: ¿en qué momento el ser humano descubre que al comer algunas frutas, eso producía algún cambio en su estado? Unos cambios o efectos que muy seguramente nosotros también hemos disfrutado o padecido, bien sea en cuerpo propio o ajeno. Entonces el licor es algo que ha estado presente en la historia de la humanidad, siempre ha estado ahí. En su libro Breve Historia de la Borrachera, Mark Forsyth lanza una hipótesis en la que dice que el consumo de frutas fermentadas es una de las posibles causas que hizo que los monos descendieran de los árboles y permanecieran más en el suelo por los efectos que al consumir esas frutas sentían, ¿cierto? El licor es un producto natural, es el fermentado, ¿sí? Pero sabemos que a través de la historia ha sido un elemento socializador. Más adelante vamos a ver cómo. También es un elemento integrador de las culturas, y en cada cultura el consumo del licor es diferente y depende también de muchas cosas, del estatus, de la edad, del grupo social al que se pertenece. Incluso el consumo depende mucho del género. Hay culturas en las que la bebida del licor está prohibido para las mujeres y en cambio es permitido para los hombres. Cuando nosotros
tomamos licor, generalmente lo ofrecemos, ¿cierto? Lo tomamos en grupo, lo ofrecemos a quienes nos acompañan, lo usamos para acompañar una comida, para celebrar un acontecimiento familiar, el nacimiento, el cumpleaños, la unión matrimonial, incluso cuando la unión matrimonial se deshace. Cuando vemos un partido de fútbol, muchas veces es acompañado de licor y sin importar cuál sea el resultado del partido, hay un resultado final y es que terminamos embriagados. Pero el licor también nos ha servido para los duelos, para ir a los velorios, acompañar a la familia del difunto. Incluso hay una tradición en algunos sitios que cuando se destapa una botella de licor, el primer trago se brinda hacia los finados, regándolo en el suelo. Pero el licor también ha sido un elemento religioso utilizado en los ritos espirituales. Por ejemplo, en la misa cristiana se utiliza en un momento claro de la Eucaristía, pero también lo utilizan los chamanes, los brujos, bien sea para hacer las limpias o bien sea para comunicarse con sus dioses, con sus espíritus. ¿Y qué vamos a decir de las fiestas populares que nosotros normalmente realizamos? Y es que, ¿qué fiesta popular hay en Antioquia o en Colombia donde el licor no sea un protagonista? Incluso no solamente para la alegría, sino también para el problema. Pues bueno, y en la tradición antioqueña sí que es cierto que está presente el licor. Casi que podría decirse que no hay negocio, que no hay trato que no se cierre a través de unos aguardientes. Y esos aguardientes es como la manifestación de la confianza y de la buena fe de aquello que se ha acordado. También no, disculpen, también hay quien recomienda el aguardiente como un digestivo. Hay personas que después del almuerzo se toman 1 o 2 aguardientes como el digestivo que les va a permitir ese proceso natural. Pero vamos ahora a ver un poco más desde la historia. Cuando el hombre deja de deambular en el mundo y establece sus cultivos, no podríamos aseverar si consumían o no consumían algún fermentado, pero hay hallazgos arqueológicos que así lo sugieren. Uno de ellos es el edificio más antiguo que se conoce, que está en Turquía, en el que se encontró una gran piscina con residuos de oxalato, y este oxalato se forma cuando se mezcla cebada con agua. Y sabemos bien que la cebada y el agua son la materia prima para la cerveza. Igualmente en China se encontraron cántaros con residuos de ácido tartárico, que sugiere la presencia de vino. Y estos cántaros han sido datados a más de 7.000 años antes de Cristo. Bueno, por ejemplo, también sabemos que los griegos eran unos grandes consumidores de cerveza y a esta le daban una gran importancia al licor, toda vez que en las tumbas de los faraones fueron encontrados cántaros con residuos de vino, con vino. También hay quien afirma que los griegos a los obreros o a los esclavos que construyeron las pirámides los mantenían a punta de cerveza. Pero también para los griegos, el licor era algo fundamental en su vida cotidiana. Ellos impulsaron mucho la siembra de los viñedos. Y en la Odisea de Homero se hace constante referencia al vino como como la bebida de los dioses. Y a través de esa bebida, a través del vino, era que se hacían las relaciones, se establecía la comunicación con ellos. Y ese vino en ese momento, cuando se establecía la comunicación con los dioses, era para agradecerles el triunfo, festejar al héroe de la jornada, el héroe de la batalla. Y incluso llegaron a establecer, a ser parte del protocolo de la hospitalidad de los griegos. Estaba incluido entre ellos que había que ofrecerle
al huésped había que ofrecerle copas de vino. Y tal vez desde allí también venga esa costumbre de algunos países de que cuando se visita a un amigo hay que llevarle una botella de vino. El licor siempre ha sido un elemento fundamental en las relaciones sociales de los seres humanos. En China, como les decía ahorita, pues hay hallazgos arqueológicos que hablan de la presencia de vino desde 7000 años antes de Cristo. Y hay una leyenda del emperador Shou que dice que tenía un lago, una piscina llena de vino, en la cual él se sentaba con su esposa a beber y tenían invitados, hombres y mujeres, para que nadaran allí desnudos y también tomaran. Aducen precisamente a esa permanente borrachera la caída de esa dinastía. Pero en China tampoco fue, no siempre fue así la permisividad o el consumo del licor, porque también existieron dinastías que prohibieron y restringieron el consumo de licor. Sin embargo, algunas otras establecieron códigos sobre cómo producir este licor y cómo consumirlo, ¿cierto? Pero también en el Antiguo Testamento encontramos múltiples referencias al alcohol. Una de ellas, dos de las más conocidas en el Antiguo Testamento, es Noé y Lot. Noé como aquel patriarca que se pega la primer borrachera gracias a las uvas de su viñedo. Y la historia de Lot es porque él fue emborrachado por sus hijas para poder tener relaciones sexuales y quedar embarazadas de él. Entonces son dos hechos bien importantes. Y en el Nuevo Testamento, pues también dos referencias muy importantes. La primera es la conversión de agua en vino en las bodas de Caná, y la otra es la incorporación del vino en el rito de la Eucaristía, que se hace en la última cena. Que como vemos, vuelvo, repito, es una reunión en la que se bebe. El Corán también trae algo importante sobre el licor, pero hace algo curioso, y es que el Corán dice que el paraíso está hecho de ríos de vino y leche, pero sin embargo, los musulmanes proscriben el consumo de licor en esta tierra, en el plano terrenal. Sabemos pues que para ellos el consumir licor no está permitido. Pero en Roma, cuando Roma se convierte en el gran imperio que fue, por razones comerciales, se impulsa la siembra de viñedos en los territorios donde ellos conquistaban. Y para ellos, para los romanos, beber era una cuestión de estatus, era una forma de demostrar su riqueza, su poder a los demás romanos. O sea que el beber para ellos los colocaba en un sitio privilegiado y de alguna manera de categoría. Luego de esto les recuerdo que estoy dando un repaso muy rápido por la historia para no detenerme, dado el tiempo. Y de ahí pasamos pues como a la Edad Media, donde se establecen los monasterios donde no solamente se oraba, se hacía las labores religiosas, sino que también se dedicaban a la producción de vino para su propio consumo, pero también en muchos casos para surtir esas tabernas, esas posadas que estaban empezando a surgir en las ciudades que estaban en crecimiento. Eso pues en Europa, pero resulta que en América también teníamos nuestros licores, y uno de los que más referencia tenemos son los aztecas, quienes tenían un licor llamado el pulque, pero que solamente lo ingerían cuando hacían las fiestas a una deidad. El resto del tiempo era prohibido tomarlo, pero cuando se hacía la fiesta a esta deidad, ese día eran las borracheras más grandes que pegaban los aztecas. Pero por estos lados de la tierra también teníamos otra bebida, que era la chicha.
¿cierto? Que era la chicha. Pero vamos a acelerar un poquito la historia. Y es que cuando llega Cristóbal Colón a esta tierra, en uno de sus segundo o tercer viaje, trae cañas de azúcar, las cuales obviamente siembran, y de ellas empiezan a hacer destilados, empiezan a hacer aguardientes. En diferentes sitios de América, lo saborizaron de una manera distinta. En el Caribe lo convirtieron en ron, en Brasil en cachaza, y en la parte andina, específicamente en Colombia, lo perfumaron con anís estrellado. Hay una cosa curiosa, y es que dicen, los historiadores dicen que después de alrededor de un siglo después de la llegada de Colón, en América se tomaba mucho más aguardiente que chicha. Y pues es obvio que eso ocurriera, pues si ya casi habían exterminado a todos los consumidores de chicha, pues obviamente no era la chicha la que iba a predominar después de ese exterminio de los indígenas. Bueno, en toda esa parte de la colonia hubieron diferentes épocas de prohibición, permisividad, hasta que por allá por 1784-87 se estableció en Villa de Leyva la Real Fábrica de Destilaciones del Nuevo Reino. Es decir, que el Estado asumió la producción y comercialización, estaba bajo cargo de ese gobierno colonial. Pero no olvidemos que unos pocos años atrás, la revuelta de los comuneros se dio precisamente porque a los licores, al tabaco, al aguardiente y a otros productos se les impuso un impuesto que generó precisamente esa revuelta, ¿cierto? Esta Real Fábrica de Destilaciones del Nuevo Reino, o sea, la producción bajo el control del Estado estuvo más o menos hasta 1810, año en que empiezan a proliferar los alambiques clandestinos, o sea, cada quien podía hacer su aguardiente y venderlo, comercializarlo, convirtiéndose así en una fuente importante de ingresos para muchas familias. El producir el aguardiente, el comercializarlo, se convirtió en parte de la economía doméstica, teniendo mucha relevancia. No olvidemos que estamos en una época poscolonial, donde la economía era muy precaria. Entonces, el poder producir, el poder fabricar estos aguardientes y comercializarlos generaba unos ingresos importantes para las familias. Voy a tratar de pasar, yo sé que Rodrigo ahorita va a ampliar un poco más esto. Y bueno, en 1905 decidieron que el único aguardiente legal era el que iba, porque todavía no lo producía, el Estado. Y la nación le cede a los departamentos la renta proveniente del licor por medio del otorgamiento del monopolio de su explotación. Y se prohíbe el aguardiente artesanal. Y una de las cosas curiosas de ese ordenamiento es que manda destruir cualquier elemento que sirviera para la elaboración de los aguardientes artesanales. O sea, fue una solución violenta. No se mandó decomisar, no hubo nada, solamente la orden era, había que destruir cualquier alambique, cualquier elemento que sirviera para la producción de aguardiente artesanal, había que destruirlo. O sea, dieron una solución muy violenta a un problema que generó el mismo Estado. Primero, prohibiendo, declarando ilegal el aguardiente artesanal de la noche a la mañana. Y segundo, porque les quita una fuente de ingresos importantes a esas familias. Pero sin embargo, esta gente, en vez de, al contrario de los comuneros que salieron a protestar, simplemente hicieron
otra cosa, y es que se dieron sus mañas para seguir con su empresa. Entonces ya el aguardiente no lo producían de frente en sus casas, sino que empezaron a producirlo dentro del monte. Nuri creo que ahorita nos va a explicar un poco más de eso. O sea que, de alguna manera, la respuesta de la gente ante esta imposición del Estado fue clandestinizarse. No, la represión no fue la solución a este problema que querían, pues al problema no, a la producción y el consumo de este aguardiente artesanal. Los productores lo que hicieron fue clandestinizarse. El Estado lo único que ofreció fue represión. O sea, vemos ahí pues que todavía lo estamos viendo como soluciones no acertadas para problemas de este índole. A partir de 1905 empiezan a fundarse las primeras empresas o fábricas de licores departamentales en el país, con un gran auge entre 1920 y 1935, época en la cual también se dispara la persecución de los productores, de los tapetuceros que llamaríamos en estas tierras, por parte de los guardas de las rentas departamentales, una especie de policía represiva destinada a reprimir precisamente a estos contrabandistas. En estos días, como para tratar de afianzar un poco esta charla, conversaba con unos amigos y les preguntaba el por qué consumían tapetusa. Y también a otras personas y me decían, bueno, una de las razones es por el precio. Es la razón es el precio en relación con el aguardiente antioqueño, el aguardiente legal. Pero otras personas, y bueno, digamos que eso del precio es un poco entendible en cuanto los ingresos de esas personas, pero con otras personas profesionales, con buenos ingresos, que también consumen tapetusa, ya me dan otras razones totalmente distintas. Y son bastante curiosas, ¿cierto? Una de ellas, la primera, es que consumir tapetusa les genera confianza. Al preguntarles por qué, qué basan esa confianza, dices que están seguros que los productos que se utilizan, los materiales que utilizan para la elaboración de la tapetusa son naturales. O sea, le tienen más fe, más confianza a tomarse un aguardiente tapetuso que tomarse un aguardiente antioqueño. Lo otro es que sienten que al tomar la tapetusa se identifican con la tierra, porque están tomando el aguardiente de la tierra, no están tomando un aguardiente extranjero. Por ahí lo dice una de las canciones más famosas, ¿cierto? Que a mí deme un aguardiente antioqueño. Ese es el aguardiente antioqueño, la tapetusa. Y lo último, una de las otras razones por las que me dicen es que, principalmente en jóvenes, es que ven tomar tapetusa, lo ven como un desafío a la autoridad, como la reivindicación de lo clandestino, como esa sensación de romper la norma, de ir en contra, de siempre estar en contravía. Y de alguna manera se identifican de esa manera con el contrabandista, porque lo ven como bueno, es ese espíritu joven tal vez que la misma tapetusa les remueve. A manera de conclusión, pues yo diría que el licor en general ha sido un compañero permanente de la humanidad. Le ha servido tanto para comunicarse con sus dioses como para obtener coraje, la valentía para ir a hablarle a la mujer que le gusta, al ser amado. Pero también ha servido para aparentar riqueza y poder, también ha servido para acompañar el viaje del peregrino, ¿cierto?
también ha servido para honrar y festejar héroes, también para satisfacer sus instintos, también ha servido para tanto para celebrar como para lamentar. El licor ha estado presente y seguirá presente al pie del ser humano, a pesar de las diferentes restricciones, a pesar eh, de que lo quieran categorizar como malo. En fin, la idea aquí no era entrar a hacer un análisis si es bueno o es malo el licor, el consumo de licor. Solamente queríamos hacer un esbozo rápido de lo que el licor, cómo ha estado presente a través de la historia del ser humano, cómo lo ha acompañado, cómo le ha servido para muchas cosas y que incluso hoy le sirve. Eso es lo que tenía para contarles hoy. Mucho, el tema da para mucho más. Eh, Tendríamos que entrar a mirar cómo es el uso del aguardiente en cada una de las culturas y eso sería pues como tema para otra ocasión. Muchas gracias. ¿Quién entra? Juan, gracias. Entonces, pues vamos a continuación a observar a escuchar pues como un breve video, una pieza visual pues que elaboramos para, digamos, introducir y reforzar en propiedad pues como el tema de la manifestación del aguardiente o la bebida espirituosa local. Este es un video pues digamos que facturado a partir del trabajo en comunidad, de la pesquisa en campo, y de ahí pues como continuamos con la sucinta relación de la historia del aguardiente y de la manufactura de la tapetusa en el contexto local. ¿Listo? Entonces, denme un segundo, por favor, comienzo a proyectar. Ahí está cargando. Ahí está la amiga nosotros, la artesana. Pues, mira. Nada. Ándale, pues, pantalla. Ahí va la tapetura. Comparta pantalla. No. No me aparece el video. No, no me aparece. Vamos a esperar un momentico, por favor, que se nos active el video. Lo comparto yo aquí.
Gustavo, te agradecemos. La gente como que no escuchó, a ver si de pronto vuelves a repetirlo desde tu equipo. Gustavo, ¿sí me escuchaste? Queremos saber si la gente sí escuchó el audio. El video no se dio. Que no tenía sonido. Perfecto. Gustavo, bueno, lo que pasa es que como que no se logró escuchar el audio, entonces no sé si nos puedes colaborar para reproducirlo. No es extenso el video, solo dura máximo 3 minutos. Listo, ya lo voy a hacer. Gustavo, hola. Gustavo, mira, no, lo que pasa es que están presentando, están pasando la presentación mía. Es el video, es el audio en movimiento, son las imágenes en movimiento que nosotros adjuntamos. Sí, dame un minuto, por favor. Dice que sigamos. Bueno, entonces yo voy a continuar entonces con la presentación mía y posteriormente entonces trataremos de solucionar el impasse técnico con el video. ¿Listo? Voy a comenzar, digamos, voy a presentar desde mi equipo y entonces ahora retomamos el tema, el tema del video, pues de hecho antes de que Nuri Gómez comience a hablarnos sobre la cultura material asociada a la destilación artesanal de aguardiente. Entonces, en mi caso, o digamos que mi presentación va a estar enfocada en torno a la historia del aguardiente, a la historia de su monopolización, a entender las razones por las cuales el aguardiente es un delito y por qué para muchas comunidades ese delito genera una dificultad o implica una dificultad. Este es un delito contra el Estado. La destilación clandestina es un delito abstracto, o sea, a diferencia, por ejemplo, de los homicidios o a diferencia, pues, por ejemplo, de las injurias, de las lesiones físicas o personales, el aguardiente o la destilación ilícita
los zacatines clandestinos, digamos que montados en las fragosidades, en las breñas junto a las cuencas hídricas, no se capta con facilidad. Por eso, digamos, muchos tapetuceros o muchos destiladores de aguardiente o de todas las bebidas espirituosas, como les llamaban en el siglo XVIII y en el siglo XIX, no sabían que estaban delinquiendo. Entre otras razones porque, como lo había manifestado Juan, y como ustedes ahora lo van a entender mejor en el caso, pues, por ejemplo, de Nuri, este es un saber ancestral, este es un conocimiento de comunidades. Listo. Entonces, esta parte de la presentación se titula El aguardiente cotidiano, porque pues está, digamos, inserto en nuestra mitocondria cultural. Ustedes ahora lean en los comentarios pues que el aguardiente pues prácticamente subvenciona y sufraga o coadyuva con la financiación de la educación pública. Eso quiere decir que a beber pues aguardiente para tener una mejor educación. Identitario y simbólico. Pues yo creo que para muchos esta marca, esta referencia, perdón, la FLA es un símbolo de la identidad regional que se extiende, digamos, mucho más allá de los límites políticos y administrativos. Uno es capaz, pues, como por ejemplo, de sentirse identificado con ella, así la beba o así no la beba, ¿cierto? Que es una, digamos, una empresa que comenzó a funcionar después de la administración directa de las rentas en las décadas de 1920 y 1930 y que, pues, digamos que hoy por hoy tiene un siglo de vida como institución que tiene, que detenta el monopolio de la producción, de la conservación. Esa actividad es muy importante, la conservación, no es una actividad nominal. Ahora, de hecho, pues Nuri Gómez nos hablará un poco mejor de eso, y de la comercialización y de la venta. 100 años pues produciendo este licor. Pero pues digamos que más allá del ícono, más allá del símbolo, más allá de los referentes identitarios que esta marca genera, que esta marca produce en el colectivo, en el ethos regional antioqueño, hay una interesante o subyace, digamos que palpita una historia efervescente de contrabandistas, destiladores y tapetuceros, contrabandistas, destiladores y tapetuceros que disputan el saber, disputan el derecho, disputan la legitimidad por la producción artesanal de aguardiente y que al mismo tiempo, pues, digamos, reclaman su lugar en la sociedad como legítimos productores de un aguardiente que tiene, digamos, las facultades y las potencialidades de coexistir o de convivir pues con este aguardiente regional, con el aguardiente de marca, con el aguardiente de la fábrica de licores de Antioquia. Como ahora pues nos lo había manifestado Juan, pues el licor parece el alcohol y digamos que todas las actividades asociadas, incardinadas al consumo de licor, las fiestas, las romerías, los ritos fúnebres, parece ser como asincrónico o atemporal, o sea, parece estar sin tiempo. Esta destilación, como también conocida como el sudor del fermento, es una expresión muy bonita de uno de nuestros tapetuceros locales guarneños. Esto parece, digamos, sin tiempo porque es desde el principio de los principios, es desde el comienzo de la sedentarización humana. Uno, por ejemplo, encuentra recetas muy claras y muy específicas de cómo producir aguardiente, por ejemplo, desde el Alto Medioevo. En este caso, por ejemplo, en la figura de Avicii, que era, digamos, un musulmán de la corte chiita, encontramos un recetario muy prolijo y muy cuidadoso de las técnicas de fermentación, de los productos implementados usados para fermentar, del calor, del arqueo, del alambique, de las condiciones necesarias pues como para producir licores destinados a N cantidades de actividades humanas, entre ellas pues el alicoramiento pues o las borracheras colectivas. Como pues ahora también nos había manifestado Juan en los contextos hispanoamericanos y según nos muestran pues como los códigos, los códices, el códice florentino, el códice de Mendoza, hay evidencias pues como de estos usos ritualescos, de las formas en las cuales, de las actividades en las cuales escanciaban la chicha pues para ofrendar a las diversas divinidades y deidades.
Y aquí vemos, pues, por ejemplo, el aguardiente utilizado, envasado en los famosos estancos coloniales, que, servía, digamos, para todo, para financiar las rentas de los erarios virreinales o para, pues, la simple, pues, existencia cotidiana. ¿Listo? Este aguardiente, pues antes de su monopolio, antes de su creación rentística, fue objeto de largas, consistentes, creativas y muy interesantes prohibiciones. Entre ellas, pues también aparece la chicha. La chicha, por ejemplo, en más o menos en las décadas de 1940 y 1950, fue un objeto de una compleja interdicción, de una, digamos, muy extensa prohibición nacional, asociada, digamos, pues como a lo peor, asociada a la práctica criminal, asociada, digamos, que a la pérdida, digamos, de la racionalidad cartesiana. Esta era, pues, como el tipo de publicidad que se utilizaba en el país para, digamos, desacelerar o, digamos, hacer menos provocativo el consumo de esta bebida. Aquí, por ejemplo, nos dicen, las cárceles se llenan de personas que toman chicha. La chicha embrutece, no tome bebidas fermentadas. La chicha engendra el crimen, pues como si fuera el único licor o, digamos, la única actividad, pues, que impulsara, pues, las actividades criminales. ¿Listo? La interdicción o la aprobación ha dependido de la naturaleza de la bebida alcohólica. Para el caso de las bebidas fermentadas, pues que son preexistentes, son nativas, forman parte también del patrimonio inmaterial de las comunidades aborígenes, ubicadas, pues, especialmente en los altiplanos nacionales. La prohibición siempre estuvo, pues, digamos que muy ligada a ese tipo étnico, a ese tipo, pues, de sociedad. Digamos que chicha, enfermedad social, degeneramiento de la especie, eso fue, digamos, que un discurso, una narrativa muy constante en los altiplanos. Voy a adelantar, digamos, que esta parte, pues, como para concentrarme en la historia de las bebidas destiladas, en el monopolio del aguardiente y por qué la tapetusa sigue estando presente en nuestros contextos locales. Listo. Digamos que el aguardiente es una de las bebidas mestizas. La producción, digamos, clandestina de aguardiente es una bebida híbrida, es un producto de la miscigenación cultural, como decía nuestra antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda. En el aguardiente confluyen prácticas preexistentes como las prácticas, los saberes y los conocimientos y las técnicas aportados por los españoles. El aguardiente está presente desde el inicio de la vida desde el inicio de la vida hispánica, desde el inicio de la vida colonial, y es, digamos, que uno de nuestros referentes mestizos más notables, más conspicuos, más sobresalientes de la identidad hispanoamericana. Cuando comenzó a ampliarse, cuando comenzó a destilarse en nuestros contextos geográficos, se entendía el agua vitae se entendía el aguardiente como el agua vitae o el agua de la vida. Cumplía el milagro de preservar la juventud, disipaba los cuerpos dispersos fluidos, reavivaba el corazón, curaba los cólicos, la hidropesía, la parálisis y calmaba los dolores de las muelas. O sea, era un agua empleado, digamos, un líquido vital, una bebida espirituosa empleada para muchos y múltiples oficios. Uno encuentra el aguardiente en la época colonial en todos los estratos, las encuentra, por ejemplo, en las pulperías, las encuentra en los estancos, las encuentra en las rancherías o en las, digamos, en las tiendas de venta de tal. La encontramos también, por ejemplo, en la alta sociedad, o sea, la encontramos en el consumo de los señores y de las dominas. Y, por supuesto, encontramos el agua vitae o el aguardiente en las sociedades, digamos, mestizas de menor categoría. Listo. Este aguardiente, pues, como nos explica Gilma Mora de Tovar, pues es un producto en su clásico libro sobre la historia del aguardiente en el Nuevo Reino de Granada. Era un producto, pues, derivado de la concreción mestiza, derivado de la simbiosis cultural, de la mezcla de los saberes y de las técnicas de las sociedades prehispánicas, de las sociedades nativas y del contacto con los españoles. Fue destilado sin ningún tipo de interdicción, sin ningún tipo de prohibición.
desde los inicios de la conquista hasta prácticamente la primera década del siglo XVIII, la primera década del gobierno Borbón virreinal. Entre los años de 1720 y 1726, la corona española, especialmente pues el virreinato, busca nuevas fuentes de ingreso, busca acelerar, digamos, la producción económica, busca recapitalizarse para la defensa propia del imperio y para la inversión, digamos, en el gasto público virreinal. En este orden de ideas, aproximadamente entre 1725 y 1726, en San Ildefonso, España, se expide la primera real cédula que monopoliza el aguardiente en el nuevo reino de Granada, o sea, en lo que hoy pues era Colombia. Como pues muchos de ustedes saben, estas legislaciones que emanaban desde la metrópoli, desde la corona, se obedecían, algunas se cumplían, otras simplemente se guardaban. Cuando esta real cédula llega a Antioquia, llega al nuevo reino y por extensión llega a Antioquia, no hay un cumplimiento inmediato, no tiene, digamos, coercibilidad para implementarse y simplemente se oculta o simplemente se guarda. En todo caso, en Antioquia se conoce la real cédula, pero digamos que los antioqueños o los habitantes de la provincia no asumen inmediatamente el monopolio. Es más, en las otras provincias y en las otras gobernaciones del Nuevo Reino durante el siglo XVIII se asume gradualmente, muy gradualmente, hasta el punto que solo al final del siglo, solo en el último tercio del siglo XVIII, entre 1770 y los años previos a las revoluciones independentistas, 1808-1810, comienzan a fabricarse y a establecerse las primeras reales fábricas de aguardiente. Juan nos mencionó ahora una en Villa de Leyva. En Antioquia hubo una real fábrica de aguardiente que pues simplemente operó por unos cuantos años, más o menos entre 1800 y 1810. Esa real fábrica de aguardiente antioqueña pues quedaba en Medellín y tuvo una efímera existencia de una sola década. De hecho, pues en la actualidad no conocemos muchísimo sobre esa real fábrica, quizá digamos datos alusivos a la compra de las mieles para la fermentación, datos alusivos a la compra del cobre para la elaboración de los micos y para la elaboración de las tinajas que servía para la fermentación, etc. No tuvo longevidad esa fábrica, esa real destilería de aguardiente. Este es más o menos como una visión proyectada de cómo era esa fábrica oficial, de cómo era esa, digamos, producción virreinal, producción colonial. Este monopolio que fue, digamos, discontinuo, que no tuvo, digamos, coherencia, que no permaneció en el tiempo, porque pues a diferencia de otras partes de Hispanoamérica, en el virreinato las autoridades no tenían la capacidad para implementarlo y para ejecutarlo, fue suprimido. Este es más o menos el tipo de destilación que utilizaba la corona, y estas eran pues como las reales fábricas. Entonces, este monopolio fue suprimido en 1820 por los decretos constitucionales que veían en el propio monopolio una traba a la libre industria, que entendían el monopolio del aguardiente como un retroceso a los monopolios coloniales y que, muy por el contrario, digamos, a nuestras dinámicas contemporáneas, veían y entendían la producción de aguardiente pues como una producción o como una actividad económica muy general, como una actividad doméstica, como una actividad campesina pueblerina, que si usted tenía la capacidad de pagar una licencia, un impuesto, podía producir, podía destilar, podía vender aguardiente. Entonces, esa real fábrica, ese monopolio, todos los intentos fallidos de la corona por reafirmar, digamos, su legítimo derecho a la producción de aguardiente, fue socavado entonces por las reformas liberales de la primera Colombia, la Colombia de 1820. En este orden de ideas, o a partir, digamos, de la supresión de este monopolio por Bolívar, la renta del aguardiente en Antioquia
uno la puede caracterizar en tres momentos, en tres fases específicas. La primera de ellas tiene que ver con una época de libre destilación, de libre producción, de libre conservación, de expedita venta y comercialización. Esta es una época muy confusa, pues porque apenas el Estado republicano se está estableciendo, es una época en la cual cualquier persona podía, cualquier familia tenía la facultad, cualquier grupo social tenía, digamos, la capacidad de producir aguardiente. Siempre y cuando contase con una licencia. Ya veremos un poquito, pues, como esas leyes que lo regulaban. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente después de las leyes liberales de José Hilario López entre 1850 y 1854, el Estado central, el Ejecutivo Central, digamos, provincializa, es la expresión correcta, el manejo de las rentas y le entrega a cada una de las provincias, pues, como el derecho de la destilación. Ya veremos qué pasa en Antioquia. Y finalmente, entre 1905, 1910 y 1920, el departamento experimenta un lento tránsito hacia la administración directa del aguardiente, como lo estudiaremos, pues, a continuación. Entonces, en esta primera fase, que va entre la supresión, o que está comprendida entre la supresión del monopolio de 1820 y su intento de restablecerlo en 1850, cada persona, cada individuo, cada familia, cada colectivo, cada sociedad comercial que por entonces se habían popularizado en el país, podían producir, destilar, construir, levantar alambiques, siempre y cuando pagasen una licencia. Esta es la época de las patentes del aguardiente. El primer estado, digamos la primera fase del estado independiente, la primera fase de la República Liberal, de la República de la Nueva Granada, no monopolizó el aguardiente, sino que simplemente les dijo, planteó, digamos, que a su burocracia encargada de expedir unas licencias, unos permisos, unos pasaportes que les permitían entonces a estos interesados producir aguardiente. Esta es una época de proliferación de zacatines locales, de proliferación de zacatines domésticos. Uno en los archivos encuentra muchas licencias, solicitudes de permisos para sacar aguardiente en los marcos de las plazas, para sacar aguardiente en las veredas, sacar aguardiente en las familias. El aguardiente se convierte en un negocio de familia. Ahora, de hecho, pues Nuri va a fortalecer un poco esa idea. El aguardiente se convierte en un saber que permite la subsistencia, se convierte en una práctica, pues, cotidiana. Yo creo que a la larga esa ha sido una de las razones por las cuales la supresión del aguardiente clandestino es una dificultad, porque pues piensen que desde muy temprana época la gente se empodera de esa producción de aguardiente. Yo siempre he dicho, en mis investigaciones siempre he planteado que esto es como confeccionar arepas, que esto era pues como montar, digamos, la olla, formar, digamos, la argamasa con boñiga y maíz, montar el mico y agua y agua y agua y aguardiente y dele por vender, ¿cierto? Posteriormente, entonces, como les venía diciendo, hay dificultades el país enfrenta dificultades en torno a la expedición de estas licencias, y las reformas liberales de la segunda mitad del siglo XIX, especialmente las reformas liberales de José Hilario López, comenzaron me quedo acá, comenzaron entonces a pensar esa renta, a decir, bueno, no, el manejo de la renta de licores es complejo, yo más bien voy a provincializar la renta de aguardiente. José Hilario les entrega a cada una de las provincias, pues hoy por hoy departamentos, esa facultad de producir los aguardientes, pero resulta que en este caso, pues en el departamento de Antioquia no tiene la infraestructura material para destilar masivamente el licor, para destilar masivamente alcohol, y lo que hace es crear los famosos remates o los famosos arrendamientos del aguardiente. ¿En qué consistían? Desde el punto de vista legal, el Estado conserva el derecho, conserva el monopolio, pero en virtud de su ausencia material, de su incapacidad de infraestructura, el Estado le cuasi enajena a los particulares ese derecho, como que cuasi les cede ese derecho. ¿Cómo lo hace? Digamos que yo tenía la capacidad entonces de producir masivamente, yo me postulo a
a ese derecho, yo y otras personas se postulaban a ese derecho, podían ser personas, podían ser colectivos, podían ser sociedades comerciales, y el Estado entonces subastaba en condición de arriendo, perdón. Eso se conocía como el arriendo, el asiento de la renta de aguardiente. Ese asiento, la renta del aguardiente, duró por más de medio siglo, perduró hasta pues prácticamente la creación de la fábrica de licores o la administración directa, que es el momento previo a la aparición de la FLA. Entonces, en una subasta pública celebrada cada año, cada 2 años o cada 5 años, el Estado remataba al mejor postor de esas rentas. Uno encuentra, pues, por ejemplo, que para el caso de Guarne, para el caso de San Vicente, para el caso de Girardota, se formaban sociedades comerciales que montaban sus propias destilerías oficiales, y a partir de esas destilerías se masificaba el consumo de licor. Para poder acceder a ese remate, yo pues tenía que contar con un patrimonio solvente que garantizara no solo la producción, sino el pago de la renta, la posible o la contingente quiebra de la renta, porque si a mí me iba mal en el negocio, yo le tenía que responder al señor Estado, y al mismo tiempo debía como que tratar de entender las lógicas del consumo local, cuando se popularizaba, cuando se masificaba, cuando, digamos, se ralentizaba, etcétera. Hay un aspecto muy interesante, dos aspectos muy interesantes en la época de los estancos, o en la época de los remates de aguardiente, y es que el Estado me tenía que garantizar a mí, el señor Estado me tenía que garantizar a mí como arrendatario de la renta la protección de mis intereses como arrendatario. ¿Eso qué implicaba? Que es que no han desaparecido, no desaparecieron, digamos, las producciones particulares de aguardiente. Esas producciones particulares de aguardiente al final terminaron convirtiéndose en destilaciones clandestinas. Entonces el Estado me entregaba a mí unos guardas. Esos guardas con el tiempo pasaron a ser conocidos como los guardas de la renta o los gendarmes de la renta. Mucha gente diría, el Estado apoyando los intereses privados. Sí, no. Lo que vemos es, digamos, un solapamiento de funciones, un enredo, digamos, ahí muy teso, que perduró por medio siglo, más de medio siglo, en el cual el Estado me tenía que a mí garantizar una estructura policiva, una arquitectura policiva que salvaguardara mis intereses. Listo. Hay un personaje muy importante, finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, que va a ver en esa renta del aguardiente, va a entender en esa producción de aguardiente un negocio, y va a volver el aguardiente una de sus fuentes de ingreso. Este es un personaje que con seguridad muchos de ustedes lo conocen. En su momento fue uno de los hombres, quizá el hombre más rico del país, José María Pepe Sierra, que pues tenía un ingenio económico, una racionalidad económica muy particular de su época. Pues, Pepe Sierra derivaba fuentes de ingreso procedentes de diferentes frentes, el comercio con hielo, la especulación con la tierra, algo de ganado, ¿cierto? El monopolio del tabaco también. Pero dentro de sus saberes económicos estaba, por ejemplo, la formación de sociedades comerciales que siempre detentaron el monopolio del aguardiente en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX. De hecho, las primeras fábricas privadas de aguardiente las tenía Pepe Sierra, o sea, las destilerías grandísimas que importaban mieles, que importaban, digamos, conocimientos europeos, o sea, cualificaban la producción de aguardiente y la pues daban al expendio masivo en Antioquia, e incluso en otras partes del país, era la de José María Sierra, la sociedad de José María Sierra. Destilaba, digamos, tenía sus estancos de aguardiente en Girardota, en Copacabana, en San Vicente, en Barbosa, en Medellín, en Río Negro, en La Ceja, es decir, en una amplia cantidad de municipios. Aproximadamente entre 1905 y 1910 hay fenómenos, digamos, que asociados o más bien externos a esta destilación, entre ellas la Guerra de los 1000 días, entre ellos el Estado pues está prácticamente hambriento de finanzas. Estos arrendatarios no están cumpliendo o no están logrando pagar los derechos del arriendo, y la renta se quiebra. Digamos, el arriendo fracasa, el sistema de arriendo de la renta fracasa. Los privados, los arrendatarios privados no están, repito, pagándole al Estado los derechos correspondientes, y el Estado entonces comienza a embargar.
una de las cláusulas de compromiso con los arrendatarios es: si usted no me paga entonces el derecho de la renta, yo le embargo sus propiedades, pues porque uno tenía que entregar boleta de fianza o hipoteca de caución. Entonces resulta que el Estado les embarga, les comienza a embargar estos bienes, y aproximadamente entre 1910 y 1920 quiebran la renta, se quiebra la renta de aguardiente. Vean, o sea, estos fenómenos prácticamente que son atemporales, las quiebras de las empresas, ¿cierto? Y lo que hace entonces el Estado, en este caso pues el Departamento de Antioquia, en este caso la Asamblea Departamental, es reconceptualizar la dinámica a través de la cual venía monopolizando o venía maniobrando el tema de las rentas públicas, que en este caso la renta de aguardiente. ¿Qué hace en este caso el departamento? ¿Qué hace en este caso la Asamblea? Entre 1919 y 1920 expide una ordenanza, que es prácticamente la ordenanza que crea la fábrica de licores. Pues no literalmente, sino que lo que hace esta ordenanza es decirle al Estado, decirle al departamento: ya ningún particular va a seguir destilando aguardiente, ninguna sociedad comercial, ninguna familia, las subastas se acaban, sino que va a ser el departamento, después de 5 años de montar una infraestructura muy precaria, muy embrionaria. El Estado, entonces, el Departamento de Antioquia, asume esas funciones de administración directa. Y démosle unos años posteriores, pues un par de años posteriores, para que aparezca en propiedad la fábrica de licores. Entonces, digamos que en este orden de ideas, vimos un largo, así pues en Abuelo de Pájaro, vimos un largo ciclo en el cual se trató, digamos, de monopolizar el aguardiente, o se ha tratado de monopolizar y de crear o de pensar en términos muy claros qué hacer con el aguardiente y cómo concebirlo pues como una fuente de ingreso, desde la supresión del monopolio de Bolívar, llegando hasta la creación hasta la provincialización de las rentas por las reformas liberales de la segunda mitad del siglo XIX, atravesando la época de los estancos, se quiebra la renta y aparece la administración directa del departamento del aguardiente. Listo. Eso es, digamos, el deber ser, esa es la práctica oficial, pero lo que nosotros encontramos casi que de manera simultánea es también el delito de fraude a la renta de licores, que es, digamos, la conceptualización jurídica del aguardiente clandestino. Cuando nació, en los años en que nació la renta pública, en los años de las reformas liberales, ya comenzó a aparecer, ya comenzó a pensarse ese delito de fraude a la renta de licores. ¿Qué es el delito de fraude a la renta de licores? Producir licor al margen de los acatines oficiales. Producir, conservar y comercializar aguardiente en la clandestinidad, en la ilegalidad. Este licor clandestino es legítimo, pero es ilegal. O sea, esas son, digamos, dos caras o dos rostros de la misma moneda. En el caso, por ejemplo, de Warner, digamos, uno encuentra, digamos, varios expedientes criminales que nos arrojan luz sobre cómo la sociedad practicaba ese delito de fraude a la renta de licores, cuáles eran, digamos, las estrategias de resistencia que algunas familias o que en algunas fragosidades o en algunas ruralidades cometían frente a la producción de aguardiente clandestino. Para el caso de Warner, una familia muy particular que habita una geografía también particular, o una, digamos, geografía sui generis, una geografía, digamos, de su estilo. Esta es la familia Loaiza, pues que está, digamos, en nuestro radar como de los grandes tapetuceros y de los grandes productores de aguardiente clandestino. La familia Loaiza, pues, había hecho de este aguardiente prácticamente un negocio de familia, un saber familiar y un saber ancestral. En reiteradas ocasiones fueron perseguidos, en reiteradas ocasiones, digamos que fueron acorralados, fueron presionados por los gendarmes o los guardas de la renta, y en ocasiones el mismo aguardiente había empoderado a la familia hasta el punto de como que darles, digamos, las condiciones materiales para tomarse el estado oficial, como aparece en este delito sumario, cuadrilla de malhechores,
los indicados están, pues, Ricardo Loaiza, que es como el adalid, el ideólogo, el faro, pues, como en la producción clandestina, y toda su familia, Fausto, Constantino, Pedro, pues, que eran los hijos que habían, digamos, asimilado esta práctica. Y en los ofendidos está, pues, como la renta de licores, el culto, la alcaldía, etcétera. Este es un expediente muy extenso, un expediente que duró aproximadamente 10 años, se incubó en 1900 y terminó aproximadamente en 1910, un expediente muy nutrido, muy carnudo, pues que nos arroja como los imaginarios de la destilación. Hay un aspecto muy interesante en las declaraciones de Ricardo, en las declaraciones de Fausto y Constancio, y es que ellos no ven la producción de aguardiente como un delito, sino la ven como una práctica heredada, una práctica que prácticamente estaba en su mitocondria cultural, en su mitocondria familiar. Es un aspecto, pues, digamos que estamos explorando para tratar de patrimonializar el aguardiente, no tanto, digamos, como una marca comercial, sino como un saber ancestral, digamos, entender los mecanismos narrativos, los mecanismos, digamos, simbólicos asociados a esta destilación. Y uno de ellos es que estos tapetuceros, esa gente por mucho tiempo, y los delitos o los expedientes criminales nos lo confirman, ellos nunca entendieron que eso era un delito. Pues porque es que eso es un delito muy abstracto. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo entender el Estado en estas fragosidades? Ahora Nuri nos va, digamos, a arrojar un poco más de visiones de ello, un poco más, pues, como información sobre la producción de aguardiente en las fragosidades, en las breñas, en los márgenes, en las porosidades. Y digamos que para terminar mi intervención, nos planteamos una pregunta, no solo, digamos, desde la posición de vigías del patrimonio, sino también como desde la epistemología propia de la patrimonialización del saber ancestral, que tiene que ver con los retos, las dificultades y las exigencias para una semántica nueva de la tapetusa. Así pues, digamos que para marcar punto final, la tapetusa en realidad desde finales del siglo XX, más o menos desde los años de 1995 y 1997, ya había aparecido en los intereses económicos de la fábrica de licores para registrarla como la tapetusa antioqueña, o sea, como para que apareciera una patente específica llamada la tapetusa antioqueña. En otros escenarios conversaremos un poco más de esto, sobre el registro de marca de la tapetusa, pero simplemente quería anunciar que, pues, prácticamente el expediente que se escaló ante la superintendencia se abortó. Se abortó porque, pues, hay unos asuntos legales, hay unos asuntos constitucionales que coartan y boicotean, pues, como este deseo de patrimonializar o de hacer la tapetusa, digamos que una marca registrada o un saber patrimonializado, pues. Y bueno, pues esta es como la presentación mía. Ahorita pues conversaremos sobre las preguntas o las inquietudes que tengan al respecto, y seguimos entonces con la presentación de Nuri Gómez, que es, pues, la vigía del patrimonio, una de las vigías del patrimonio de Guardia. ¿Usted me va a hacer la presentación? Claro que sí. Antes yo le subo volumen. Bueno, ya. Bueno, mi presentación ya un poco, ya pasó la teoría, vamos un poco a la práctica de lo que es en realidad el aguardiente tapetusa. Lo denominamos el aguardiente tapetusa como un saber ancestral.
Vamos a enfocarnos en la producción, comercialización y consumo. Bueno, la producción de la tapetusa no se hace como a ojos vistas de las miradas de la gente. Esto siempre se hace en unos lugares donde estén alejados, donde no haya vista humana, donde no haya curiosos y menos avisoramiento de extraños que puedan generar persecución, que estén fuera de los resguardos, como llamaban a los perseguidores de esta fabricación de aguardientes, también los llamaban la tenencia, los policías o las rentas. Ellos siempre buscaban los sitios como más alejados y más enmontados que estuvieran de las regiones. Bueno, aquí estamos en el alambique donde estuvimos pues haciendo el video y tratamos de ilustrar como más o menos el proceso donde se hace. Allí en medio del monte sí debe de buscarse en donde haya existencia de agua. Buscan la espesura del monte y allí instalan un fogón. Este fogón debe... Este fogón, previamente allí han hecho la fermentación de los productos. Utilizan más o menos unos 10, 12 pares de panela, los ponen a fermentar con una semilla. Esta semilla lleva levadura, maíz, guineo, piña, maíz capio en muchas ocasiones, semillas de la planta de anís. Esta planta de anís es de la familia del hinojo. En fin, son muchas maneras de combinar las semillas, eso depende de cada productor. Depende de cada productor como para buscar ese fermento específico, para buscar la mejor producción. Allí se arma un fogón, ya sea con carbón o con leña. El término de usar el carbón es precisamente para que no genere mucho humo y que sea visorado pues por todos los perseguidores y que den cuenta de que allí se está fabricando la tapetusa. El proceso, entonces, quisimos ilustrar con esta imagen, en esta imagen quisimos ilustrar lo que es el recipiente donde se está cocinando el fermento. Encima le colocan el alambique o lo que llaman el mico. Aquí en esta ocasión utilizaron una madera de barro donde prácticamente le hacen un sellamiento, ya sea con barro, con la misma masa de maíz o con boñiga. Eso es para que el vapor evite salirse. Encima de este recipiente colocan un platón de aluminio o muchas veces de cobre dulce por donde colocan el agua. Esta agua preferiblemente debe ser un agua corriente para que vaya enfriando el vapor que se encuentra en este recipiente y por aquí sale la tapetusa que es recogida. Cuando no lo utilizan con agua corriente, entonces permanentemente tienen que estar cambiando el agua del recipiente porque el agua con el vapor se va calentando. La producción con estos 10 pares más o menos de panela da para unas 9 garrafas del aguardiente tapetusa. Los recipientes que usan, pues eso depende mucho como de las regiones. En algunas partes utilizaban lo que es la olla de barro. Aquí en este caso donde nosotros estuvimos, utilizaron unas canecas metálicas que son de reciclaje. Bueno, vamos al tema de la producción. Ya vimos cómo son estos sitios donde se produce el aguardiente, las fases del proceso. Y las materias primas que utilizan es pues el combustible y hay una forma en que sale este aguardiente. Más o menos después de estar media hora cocinándose este fermento y a la media hora empieza a salir
ya el aguardiente condensado. Estas primeras, este primer producto que sale lo llaman cabeza o cabecera, que tiene un alto grado de concentración del alcohol. Y al final sale un aguardiente ya con mucho menos grado de alcohol, pero todo eso lo revuelven al final, cuando van saliendo todas las garrafas de aguardiente, lo revuelven todo. Este producto inicialmente, el primero que salen, que es la cabeza o cabecera, como es de alto grado de alcohol, también es utilizado como un producto terapéutico. Lo utilizan con hojas maceradas de achira y con otro producto, con otra planta, para utilizarlo en dolores reumáticos y dolores artríticos. Cuando sale este producto y lo encargan las personas, pues que sea de cabecera, ese tiene un mayor costo que el aguardiente normal. Bueno, ¿quiénes participan como en esta fabricación? En esta fabricación participa toda la familia, porque es desde la señora, la esposa, el esposo, los hijos, y eso viene de tradición. Eso lo han heredado de sus ancestros. El factor económico es muy importante en esta fabricación porque hace parte de la economía campesina, de la economía familiar. Si bien los campesinos también hacen producción agrícola, también la producción agrícola no les genera tanto ingreso como les genera fabricar tapetusa. La relación con el medio ambiente, si bien utilizan la quema, impactan el medio ambiente con la quema de árboles. Y así sea con carbón, porque el carbón también es quemar árboles. O sea, sí hay un deterioro del medio ambiente y más que de pronto ellos no tienen esa conciencia de la reforestación. Tampoco sabemos ni se ha hecho estudios de lo que es el desecho de la tapetusa, porque por más o menos 120 litros de agua que utilizan para la fabricación de estos 10, 12 pares de panela, la evaporación corresponde más o menos a 10 litros. O sea que quedan unos 110 litros de desecho que los arrojan al suelo y no sabemos el impacto que tenga dentro del medio ambiente. Bueno, esto lo vemos como una economía creciente porque pues esto no se ha terminado, esto lleva desde hace mucho tiempo y las familias campesinas pues que han sido de tradición de producción de tapetusa no lo dejan de producir y pues eso tiene sus incrementos anuales, digamos, así como todos los productos, le sube la panela y ellos también suben el aguardiente. Entonces, así no dejan pues no, eso nunca les va a producir pérdida. Hay un mito que se asocia de que el aguardiente sale de cabuya, es precisamente porque Guarne fue productor de cabuya en su tiempo. Entonces asocia a la gente de que el aguardiente sale de la cabuya. Lo asocian también con el tequila, porque el tequila sí sale de lo que es la cepa del agave, y en realidad en Guarne no tiene nada que ver la cabuya con esta producción. El tema de la conservación, lo conservan en plástico, en garrafas, bidones, canecas metálicas, y lo más importante acá es que lo conservan en envases reutilizables de la fábrica de licores de Antioquia. Por eso cuando les hacen las incautaciones, prácticamente lo llaman como un aguardiente adulterado, y es que no tiene pues como todos los sellos y la tapa también la destruye. Por eso lo llaman adulterado, porque es utilizado en los envases de la fábrica de licores de Antioquia. Sí. Ahí. Bueno, la comercialización. Cada productor saca su aguardiente especial. Ellos les dan nombres específicos y hacen variaciones específicas. Por eso dentro del video veíamos cómo habían distintos colores y eso también implica distintos sabores.
Hay algunos que son de colores muy llamativos y también los llaman, tienen unos nombres muy sugestivos también como para su uso. Me adelantas un poquito. Bueno, este es el genérico, la tapetusa genérica, que es prácticamente el aguardiente transparente, blanco, que parece pues el mismo aguardiente de la fábrica de licores de Antioquia. Bueno, y aquí ya tenemos una variedad, donde hay de piña, de uva, de... Bueno, aquí tenemos el de coco, el de, en su orden, sigue menta, sigue cereza, sigue piña, uva, el tornillo, que lo llaman así, el señoritero y el mandacayar. Devuélvete. Estos nombres se los da a cada productor. También hay otros que los llaman café. También le dicen café. Bueno, ya hablábamos ahorita de los usos medicinales y terapéuticas, que lo utilizan también pues como para los dolores artríticos, y también otro de los usos es que antiguamente le daban un trago de aguardiente a las señoras cuando iban a tener su parto, para que tuvieran pues como mucha fuerza. No sabemos exactamente para qué le daban ese trago de aguardiente a la señora, pero dicen que era muy efectivo para que el bebé saliera bien y la señora quedara en mejores condiciones. Bueno, esto en realidad, la tapetusa hace parte de la economía campesina. Es una tradición que viene de generación en generación. Ya vemos cómo, por ejemplo, en las veredas donde más se hacía este producto eran las veredas de Hojas Anchas, el Alto de la Virgen, Canoas, La Mosca, La Mosquita y el Cabullal en Copacabana. Tenía sus productores famosos en cada vereda. Por ejemplo, en el Alto de la Virgen, Hincapié era el nombre, pues ya que tenía fama en la tapetusa. Y por la zona de Canoas eran los loaizas. Por eso un señor disculpen un momento, miro mis notas. La señora es un legado de la descendiente de los loaizas. Es la señora Delfina Loaiza. Esa señora fue partera y tapetucera. Heredó de los loaizas esta tradición, y el saber lo transmitió a sus hijos Teodomiro y a su hijo Tulio. Allí en este proceso participaron todos los hijos. El señor Tulio, desde los 10 años aproximadamente, se involucró en la fabricación de tapetusa. El tener niños implicados como dentro de este proceso para las familias era ventaja, porque cuando les hacían un allanamiento, se volaban los mayores y dejaban los niños en el alambique, ahí en la producción, y como los niños eran menores, pues no se los llevaban detenidos. Lo que hacían era destruir pues como todo el montaje que tenían, pero no se llevaban a ninguna presa. Bueno, en el ámbito regional, la famosa tapetusa era del señor Ricardo Ospina, descendiente de los Loaizas, y también le seguía la de don Teodomiro. Con esta producción de tapetusa sostenían prácticamente toda su familia. Hay anécdotas respecto a esta producción, y es, por ejemplo, más o menos en el año 1960, estaba un sacerdote del cura párroco Víctor Aristizábal en el púlpito arengando pues a los feligreses de que dejaran de producir tapetusa, que eso era pecado, que eso no se debía hacer, que eso era envenenar el pueblo. Y cuenta pues el productor de cabulla, el productor de la tapetusa, que
están el coadjutor, el señor el padre Raimundo Monsalve, estaba buscándolo en el parque para comprarle 10 botellas de tapetusa porque lo necesitaba para hacer un coctelito para una romería. O sea, era la contradicción entre el señor cura párroco y el coadjutor. O sea, era un licor que en realidad se utilizaba en todos los ámbitos festivos. De los expendios en Guarne, en este momento hay más de, se dice, pues dicen los señores consultados que hay más de 20 expendios en la zona urbana, y en la zona rural todavía hay sitios donde también se distribuye abiertamente la tapetusa. Estos son algunos de los nombres de las tapetuzas: la tradicional, la menta, la mandacayar. La mandacayar es de un productor. Le preguntamos que por qué le había colocado ese nombre y dice que es que no hay ningún licor de tapetusa como el mandacayar, o sea que tumba todos los otros. El tornillo también es famoso, y entonces ya los consumidores llegan directamente a la distribuidora y piden ya el de uva, el de cereza, el de coco, el de piña o el mandacayar, que es el último que se está vendiendo en grandes cantidades. Bueno, ¿para qué es este consumo? ¿Cómo lo hacían? Esto lo hacían para pagamentos desde antiguo, ya Juan lo hablaba y lo manifestaba, como con el licor hacía parte como de esa vida de nuestros ancestros, y con eso hacían pagamentos a la madre tierra. También en los eventos festivos no falta también la tapetusa, porque con eso hacen cócteles y hacen atenciones pues como a sus invitados, donde en las fiestas nunca falta el licor. Los rituales también que hacen con la tapetusa, los medicinales que ya los vimos cómo los utilizaban, también utilizaban la parte medicinal que era para purgar, lo utilizaban con ajo machacado y se lo daban en ayunas a los niños para que arrojaran pues las lombrices y los bichos de su estómago. En los ritos funerarios la gente pues se acostumbraba como a tener sus bebetas y a calmar pues el duelo en medio del licor. Los consumidores lo consumen por precio, por calidad, y con mucha frecuencia también lo consumen. La tenencia. Bueno, muchas destrezas para ocultar la tapetusa. Cuando se va a hacer un allanamiento, cada distribuidor tiene pues como sus maneras de ocultarla. Es por eso que en libros que se han escrito sobre el tema se habla sobre la manera en cómo la ocultaban. Se acostaban las mujeres sobre las botellas, se hacían las enfermas, o los metían dentro de, si eran telares de cabuya, lo metían dentro de las telas de la cabuya y lo ocultaban también en los techos. Eran una gran habilidad como para ocultar este producto y que no dejárselos coger. Y en muchas ocasiones también preferían quebrar las botellas porque ya prácticamente no había cuerpo del delito, y ahí ya se terminaba pues como el motivo para detenerlos. Eso tiene pertinencia social porque en realidad hace falta hacer una prosopografía o una biografía colectiva de los productores. No hay una estadística ni un estudio completo en realidad por cómo está en este momento la producción de la tapetusa en el municipio de Guarne y en qué veredas exactamente. Hace parte de la economía campesina, y no podemos negar de que es un saber ancestral que viene desde tiempos de la colonia, y que se ha arraigado mucho en la población campesina, en nuestro municipio. Nuestro municipio es reconocido por este producto. No hay persona pues que haya tenido como una relación con Guarne que no sepa de esta producción de la tapetusa y que quieran tener pues y probar uno de estos tragos. Bueno, yo quiero hablarles de otras experiencias de otros licores. En la Sierra Nevada del Cocuy está
el miche, en el Cauca el biche con V o con B, en la costa ñeque, y también en Brasil está legalizada la cachaza, muchas personas pues ya la han tomado y la conocen, en el Perú el pisco, en México el mezcal, el bacanora y el sotol. En el oriente antioqueño, en San Vicente, en el Carmen de Igueral, en la vereda del Melcocho, en Sonsón, en Abejorral, en Concepción, en Cocorná, en Argelia y en Santa Fe de Antioquia hay un producto que también es destilado como la tapetusa, que se llama el candela. Con eso inclusive pues hay unos platos específicos y especiales que los utilizan abiertamente dentro también de la gastronomía. Yo quiero hablarles del biche. El biche logró una declaratoria de la Asamblea del Cauca. Lo declararon como se aprobó la protección, salvaguarda y promoción del biche como una bebida ancestral del Pacífico. Esta declaratoria la dio la Asamblea y también se logró la inclusión en la lista representativa de bienes de interés cultural. Esto lo lograron y el biche tiene un proceso similar, si podemos ver aquí la imagen, esta es la fabricación del biche, que es muy similar a cómo se destila el aguardiente tapetusa. Prácticamente es lo mismo. Y ellos lograron esa declaratoria. Bueno, la idea es que el licor artesanal vaya hacia un patrimonio inmaterial, sea declarado como un saber ancestral. Ya podemos saber cómo son las experiencias con otros licores de otros países e inclusive pues del Valle del Cauca, cómo han logrado esa inclusión y ese reconocimiento como un saber ancestral. Esto puede ser dentro de las líneas de innovación y emprendimiento, cómo se puede desarrollar el tema de la tapetusa, también como con otros usos y otras variedades, porque el biche lo utilizan de distintas maneras, como afrodisíaco, como terapéutico también lo utilizan ellos, le sacan muchas variedades en sabores, en colores, y así podríamos llegar en un momento dado a la tapetusa, llevarlo hasta esa instancia como lo han logrado con el biche. Para esto sí se necesita que haya, de pronto hay unas barreras legales que habría que sortear y se necesita también una voluntad política, porque ahí sí vimos en las imágenes a la gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Dilian Francisco Toro, que acompañó todo este proceso de la inclusión en esta lista y teniendo como argumento que la ancestralidad es indiscutible en el tema de la tapetusa, que da identidad al municipio de Guarne, que da identidad no solamente al municipio de Guarne, porque ya vemos que en todos estos municipios del oriente antioqueño también hay producción de estos licores. Entonces podemos unirnos como región a declarar y buscar la manera de que sea reconocido como un saber ancestral y que se pueda comercializar, no se estamos negando la regularización del producto, pero sí puede ser una fuente de identidad y desarrollo social, porque como lo estamos entendiendo, hace parte de esa economía campesina. Aquí indiscutiblemente entraría pues también con la regularización y la certificación, con el INVIMA, con todos los procesos que habría que hacerle, pero es sacar a la luz pública y darle visibilidad a este producto, que no se quede tanto como en la clandestinidad y lo logremos como un producto reconocido, propio de la región. Esto tendría que incluirse también después en la lista representativa de bienes de interés cultural, elaborarle el debido plan especial de salvaguarda. Hacia allá queremos como sensibilizar a la región de que no sea tan estigmatizado este licor que tiene una tradición en estas regiones.
Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Y ya entramos pues como al tema de las preguntas, de las inquietudes que ustedes tengan. Muy buena la presentación, muchas gracias. Hay varias preguntas en el chat. Una de ellas, ¿de dónde viene el nombre de Tapetusa? Bueno, el nombre de tapetusa, en realidad, como se utilizan envases que son reutilizables, con los productos, al último terminaban tapándolos con una tusa. De ahí viene el nombre de la tusa. Ya. Muy bien. También algunos compañeros preguntan que de dónde pueden conseguir los productos, que hay varios interesados en ellos. Los productos, pues no hay las distribuidoras no tienen un nombre abierto al público, pero todo el mundo sabe dónde se puede conseguir en el municipio. No es una venta abierta, pero si ustedes vienen a Guarne y preguntan dónde puedo conseguir tapetusa, se le da la indicación dónde lo pueden conseguir. Muy bien. ¿Qué otras inquietudes? Se dice que la mejor Tapetusa es la de Guarne, pero ¿se origina en Guarne o viene también de otros municipios? Bueno, como le decía anteriormente, pues no hay un registro exactamente de los productores en las veredas del municipio de Guarne. En este momento, los consumidores dicen que la mejor es de Las Faldas. ¿Qué significa eso de Las Faldas? Las Faldas son las faldas entre Copacabana y Girardota. O sea que la producción está muy metida como dentro de la región, no es solamente Guarne, sino que por eso hablamos más bien de una inclusión regional del aguardiente tapetusa. Pues la declaratoria como saber ancestral tiene que ser a nivel más bien regional, no solamente de Guarne. Queda con fama de Guarne, pero en los límites Guarne, Girardota, Guarne, Copacabana. Y no ha habido pues como un estudio, una prosopografía exacta de lo que son los productores del municipio. Eso es un estudio por hacerse. Este conversatorio pues nos abre muchas expectativas respecto a lo que es el tema de la tapetusa, de todo lo que hay por hacer. ¿Tienes alguna otra pregunta? Pues yo creo También que sería bueno ¿cómo? que ustedes dieran sus teléfonos, porque, o sea, como todo también el conversatorio, hay varios que quieren saber sus teléfonos, sus números de contacto para profundizar sobre este tema y para mirar dónde pueden conseguir el producto. Bueno, también quiero decirles pues que hasta el momento, indagando sobre personas pues que se hayan quedado ciegas o intoxicado pues con el producto, hasta el momento no ha habido ningún registro de que esto haya afectado pues así tan terriblemente la salud, o sea, no tiene ningún componente químico como lo manifiestan los productores. Esto no tiene nada químico, lo único que de pronto es ajeno como un poquito al proceso es el anís que se le echa unas goticas, pero no tiene ningún proceso químico como otros alcoholes. Entonces, como preguntan ahí de cuál es de confianza, pues pensaríamos que todos son de confianza. Vamos a colocar los teléfonos dentro en el chat para que nos contacten. Estaríamos ahí colocando los teléfonos para si necesitan alguna información adicional.
¿Alguna otra inquietud? Don William, claro, claro que puede hablar. Bien, para William, lo escuchamos. Don William, bien, puede activar su micrófono. Bueno, el camino jurídico para el camino jurídico como para hacerle una declaratoria como bebida ancestral es hacer todos los estudios pertinentes y con las comunidades, porque hacen parte de la cultura ancestral de los municipios. Hace parte de todos esos procesos que se han arraigado dentro de las comunidades. Es demostrar eso, es demostrar cómo hacen parte de la economía familiar, cómo con ello han sobrevivido muchas familias económicamente. Es demostrarle al Ministerio de Cultura que eso hace parte, así como lo logró el Biche, de esta comunidad. El Biche lo logró también porque ellos fueron también tan perseguidos como lo fueron los tapetuceros aquí en Guarne, pero ellos se resistieron a esa persecución y lo siguieron afianzando y lo siguieron distribuyendo, hicieron festivales y inclusive lo sacaron a la luz pública también en el Petronio Álvarez, donde sacaron todos sus productos a la venta y allí no los persiguieron, y llegaron un momento donde lo mostraron en realidad como un saber ancestral, y ahí siguen los procesos y demostrar que sí, en realidad hace parte de las comunidades, hace parte de la cultura local. Hasta ese punto han llegado ellos, solamente les falta, están elaborando el plan especial de salvaguarda y ya llegará el momento donde lo declaren como patrimonio. Pero sí es una manera también de blindarse a esa ilegalidad que en este momento existe con la fabricación de la tapetusa. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna inquietud de William? Yo quiero ampliar un poco lo que dice Nuri desde... ¿Aló? Sí. Sí, yo quiero ampliar un poco lo que dice Nuri sobre las posibilidades de una declaratoria. Y es que existe un riesgo muy grande en relación con la tapetusa, y son los licores químicos o los licores adulterados, eso sí. Y es que lo vemos frecuentemente en las noticias de que se ha decomisado una cantidad grande de licores adulterados. Son licores producidos a partir de alcoholes que son agregados o complementados con elementos químicos. Y ese es uno de las grandes amenazas que tendría el aguardiente tapetusa por esa estigmatización y y el no poder aclarar el origen ni el proceso. Entonces, el ser artesanal, no tanto, sino el ser clandestino, no permitiría tener una trazabilidad sobre su origen, por lo que permitiría que otros licores, eso sí, adulterados, vuelvo y repito, podrían meterse en la cadena. Entonces, esa es una de las cosas que lo hace complejo. Además de que tenemos muchos productores
de Tapetusa y cada uno pues con su propia receta. Yo quiero también hablar un poco sobre el tema y en realidad también yo creo que la persecución es que en realidad el biche del Valle del Cauca tiene su envase propio. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Se hace con la Tapetusa y es que se reenvasa en los envases de la fábrica de licores de Antioquia, ahí es donde es tan perseguido. No se le ha hecho como la inversión a sacar el envase propio de la Tapetusa, pues que eso ya sería como dentro de del estudio que se haga, pues cuál sería como el más conveniente. Y hay una pregunta también que dice que si que se dice que el problema de la Tapetusa es por que el riesgo está asociado como a la mala destilación. Como lo decía Rodrigo ahora, es el sudor del fermento, o sea, ya es como lo aséptico y ahí pues entraría como ustedes vieron en el video, eso es una manera pues como muy artesanal que se hace el producto y lo que en realidad cae a la botella es la condensación del alcohol. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, bien pueda formúlela o si no, para ya invitar a la próxima charla. Bueno, muchas gracias a todos por participar, muy buena la charla, excelente la presentación que hicieron y los invitamos pues muy cordialmente el próximo miércoles a las 8 de la mañana sobre la próxima charla que se llamará Enigmas de la Magdalena y van a hablar los expositores Andrés Cañas, Cristian Álvarez y Marcelo Montoya de la Corporación Sangre Verde del municipio de Puerto Nare. Puerto Nare es un municipio hermosísimo del Magdalena Medio antioqueño y tiene una particularidad, que en su territorio hay 5 ríos navegables. Entonces, la invitación muy cordial para que el miércoles a las 8 de la mañana nos conectemos y veamos esta excelente exposición. A todos muchas gracias por estar con nosotros, una feliz tarde. Gustavo, a usted, sí. muchas gracias. Gustavo, yo quisiera que informaras que el video y la charla va a estar en YouTube para que se pueda ver el video, porque desafortunadamente como que la conexión no permitió que se indicara, entonces para que lo puedan observar ahí. El video es bueno, tenemos de fondo una canción que en Guarne también le sacaron al tema de la Tapetusa por 2 artistas guarneños, entonces para que se conecten en esa parte de YouTube y puedan observar y escuchar el video pues en todas las mejores condiciones. Claro que sí, todas estas charlas quedan grabadas y las subimos al video de YouTube, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia, es en nuestro canal, y ahí pueden observar esta charla y las anteriores. Ya el día de mañana les estaré enviando el video. Bueno, a todos los presentes y asistentes, muchísimas gracias por la... Feliz tarde, muchas gracias. A todos muchas gracias por la atención prestada. Tarde para todos. Muchas gracias por la exposición, muy interesante.